Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de este programa que te va a permitir estar reparando cualquier error que tú tengas en tu iPhone, iPod o iPad. Va a permitir estar ingresando y saliendo al modo de seguridad con un clic sin estar presionando ningún botón y estar solucionando más de los 150 errores más comunes que tú puedes estar encontrando en tu dispositivo iOS o iPadOS. Y en esta oportunidad te voy a estar mostrando una función adicional que trae este programa, y es la posibilidad de estar bajando desde iOS 17 beta sin la necesidad de estar ocupando iTunes, yendo a nada más y nada menos que hasta iOS 16. Tal como aparece acá, esta herramienta es compatible con todos los iPhone, iPod y iPad que son compatibles con estas versiones de iOS, incluyendo los últimos modelos de los iPhone 14. Lo que tienes que hacer es estar ingresando al primer enlace que te voy a dejar en la descripción de este video para que estés descargando este programa, ya sea para Mac, que es compatible desde las versiones 10.9 como puedes ver acá, o alguna que sea posterior, y en el caso de Windows es compatible con Windows 7, 8, 10 y 11. En este caso haremos la demostración en este sistema operativo, así que presionamos allí en el botón de descarga gratuita y esperamos hasta que baje este archivo. Una vez que lo haya hecho, vamos a proceder a su instalación, le hacemos clic con el botón derecho del mouse y lo ejecutamos como administrador. Una vez que aparezca esta ventana, si venimos acá a las opciones de instalación, puedes estar cambiando el idioma del programa y también la carpeta donde se va a instalar. Puedes estar eligiendo acá si ser parte o no de lo que es el programa para la mejora de experiencia del usuario, y para que se habilite acá el botón de instalar tienes que haber leído y aceptado todo el contrato de licencia que ofrece este programa. Si pinchamos en esa casilla, ahí se va a activar, y ahora tocamos allí en instalar y esperamos hasta que se instale este programa. Una vez que concluya, se va a habilitar acá el botón de iniciar, lo vamos a estar presionando. Una vez hecho, se va a abrir automáticamente el navegador confirmando que la instalación ha terminado de forma exitosa. Ahora, si minimizamos esta ventana, lo que va a estar ocurriendo ahora es que aquí va a estar reconociendo el dispositivo que tú tengas conectado al computador vía cable USB. Y como el proceso que nosotros vamos a realizar es estar bajando desde iOS 17 beta hasta iOS 16, es esto, el downgrade. Así que vamos a estar tocando en esta opción, y entre estas dos, obviamente la que vamos a escoger es esta del downgrade, que nos advierte de inmediato que nuestros datos personales se van a borrar. Lo que nos recomiendan ellos es que estemos realizando una copia de seguridad de todos nuestros datos personales. Para aquello puedes estar ocupando un programa como iMazing, 3U Tools, como iTunes o la misma nube de iCloud. Y una vez que ya tengas respaldados todos tus datos personales y habiendo seleccionado esta opción, vamos a tocar acá en el botón de downgrade. Y si te das cuenta, acá va a estar reconociendo la versión del dispositivo. Acá se va a encontrar la versión de iOS que tiene ahora mismo y te muestra cuál es la versión de iOS que quieres estar instalando. De hecho, puedes reinstalar iOS 17 beta o puedes estar bajando, como puedes ver, a iOS 16.5. Acá te va a estar mostrando la carpeta donde se va a estar guardando el instalador, que pesa entre unos 5 y 6 gigas. Así que ahora, para hacerlo más fácil, lo único que falta por hacer es presionar acá en el botón de descargar. Así que ahora simplemente nos tenemos que armar de paciencia, debido a que este proceso depende netamente de tu velocidad a internet. Debes procurar no desconectar el dispositivo del computador, y si estás trabajando en un computador, un notebook, un portátil que es móvil, obviamente debes estar atento para que no se vaya a apagar, no se vaya a descargar. Así que simplemente ahora guardamos tal como lo muestra esta barra de progreso y esperamos hasta que termine. Una vez descargado el archivo, simplemente tenemos que estar presionando este botón para que esté bajando la versión que nosotros seleccionamos, así que lo vamos a tocar. Nos advierte, tal como te lo dije recién, que este proceso va a estar formateando el dispositivo, así que tienes que estar haciendo un respaldo, una copia de seguridad donde tú desees de tus datos privados. Luego presionas acá en el botón de continuar y luego va a empezar a verificar este archivo que acabamos de descargar, así que ahora simplemente aguardamos. Una vez que acabe, ahora va a empezar a descomprimir este archivo. Recuerda no desconectar el dispositivo del computador y que no se te vaya a apagar el computador. Posteriormente nos va a decir que ya se está realizando el downgrade en el dispositivo. Debemos aguardar acá el tiempo estimado que nos indica y obviamente esperar a que se llene toda esta barra de progreso. Una vez que termine de bajar de versión, nos va a confirmar que este proceso se ha completado, y lo que va a ocurrir ahora con tu dispositivo es que se va a apagar y a encender automáticamente, y tu teléfono luego va a estar ahí en la pantalla de Lola. Y cuando hagas toda la configuración inicial del dispositivo con tus datos personales, puedes estar viniendo al icono de las configuraciones de iOS para estar comprobando que efectivamente te encuentras en la versión de iOS que acabamos de bajar.
tienes que venir acá hasta donde dice en general y luego tienes que estar ingresando allí a la primera opción, a la de información. Y ahí en la segunda opción, la que dice versión de iOS, vas a estar viendo que efectivamente ya te encuentras en la versión que acabamos de bajar. Ahora, como te decía al inicio de este video, este programa también te permite estar solucionando varios errores y una forma de conseguirlo y bastante rápido es estar ingresando y saliendo al modo recuperación, al modo recovery. Lo que me gusta es que no tienes que estar presionando ningún botón en el dispositivo, los puedes tener dañados y aún así va a ingresar y salir. Simplemente tienes que tocar acá en el botón de entrar y va a empezar a ingresar ahora al modo de recuperación. En unos segundos lo vas a estar consiguiendo, así que esperamos hasta que termine. Y una vez que lo haga te va a aparecer este mensaje de confirmación. Y ahora, para salir del modo de recuperación, adivina qué, así es, tocamos ahora acá en el botón de salir y esperamos hasta que lo consiga. Y una vez que lo haga va a aparecer este mensaje de confirmación y ya el error tendría que haber desaparecido. Ahora, si con todo esto no se solucionó el error, tendríamos que estar recurriendo a este botón para empezar a hacer una reparación del sistema iOS, y nos da dos opciones: la estándar, la que va a permanecer y conservar todos tus datos personales, y si ya con esta no se arregla tendríamos que estar yendo a la reparación avanzada, y es tan simple como presionar en este botón y seguir los mismos pasos que estuvimos viendo allí hace un rato. Dándole ahí a descargar, la historia se repite y finalmente vas a estar recuperando este dispositivo que te pertenece solamente a ti, y también tienes la opción, tal como aparece acá, para estar restableciendo el dispositivo, para darle allí un formato en caso que quieras estarlo limpiando de una manera muy rápido o simplemente estarlo vendiendo y entregándoselo a otra persona. Y ahora te invito para que vayas a ver allí en detalle todo lo que te ofrece este programa, además de un código de descuento que va a estar en la descripción de este video. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.